Los radioescuchas de la 1440 de AM, así como a todos aquellos que nos ven, no solo en México, sino en el extranjero a través del Internet. Deseamos a todos ellos que el Señor les bendiga, que sea con ellos y con sus familias, ahora y siempre. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento, amados hermanos. ¿Qué hacer ante la crisis? Este caso de Pedro, que se hundía en medio del mar, como otros dos que, si el tiempo nos lo permite, consideraremos con la ayuda del Señor, nos dan luz respecto a aquello que debemos hacer cuando estamos efectivamente en medio de la crisis. Dice el Santo Evangelio en este capítulo 14 que después de la multiplicación de los panes y de los peces, y después de haber dado de comer a una multitud de más de 5,000 hombres, el Señor Jesús despidió a la multitud y dijo a sus discípulos que fueran a la otra ribera. Al hacer esto, él subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, dice el pasaje que leímos, estaba allí solo. Pero mientras él oraba, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Al ver esto, el Señor Jesús se presenta a sus discípulos andando majestuoso sobre el mar, y al ver esto, los discípulos, claramente dice el Evangelio, que tuvieron miedo y creyeron que veían a un fantasma. Conociendo el Señor lo que está en la mente y en el corazón del hombre, y lo que inquieta, agobia o perturba sus pensamientos, sus sentimientos, y lo hace precisamente entrar en una crisis, porque ellos se sentían turbados, porque efectivamente la barca se hundía al ser azotada por las olas, porque claramente dice el Evangelio que el viento les era contrario. Están en medio de una crisis, y es ahí donde el Señor Jesús se presenta caminando sobre el mar, y creyendo que era un fantasma dan voces de miedo. Pero el Señor Jesús les habla y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya.
Qué maravilloso es escuchar la voz del Señor cuando estamos en un momento así. Porque efectivamente su sola presencia, y si aunado a ello tenemos la bendición y la oportunidad de escuchar su voz, el miedo huye, el temor se va y hay paz, esa paz que solo el Señor nos puede dar. Y por eso Él les dice: tened ánimo, yo soy vuestro maestro. Yo soy aquel que levanta a los muertos, aquel que limpia a los leprosos. Yo soy, no temáis, no tengáis miedo. Reconociendo la voz del Señor, pero todavía como dudando y cuestionando lo dicho por el divino maestro, Pedro de inmediato se adelanta y le dice: Señor, si eres tú, o sea, todavía había la inquietud y el miedo de que efectivamente no fuera el Señor, sino verdaderamente un fantasma o algo parecido. Y por eso Pedro le dice: si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Pedro, reconociendo la voz del maestro y a efecto de confirmar que verdaderamente fuera él, desciende sobre la barca y empieza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Y mientras él caminaba sobre las aguas, teniendo su mirada puesta en Cristo Jesús, él avanzó hacia donde estaba el divino maestro. Pero después el mismo evangelio dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es ahí, amados hermanos, justamente cuando nosotros debemos asumir una actitud de fe en medio de la crisis. Y esa actitud de fe solamente es posible asumirla cuando sostenemos en medio de la crisis nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios, y distraemos nuestra atención y la ponemos en aquello que nos es adverso, como en el caso de Pedro, ya no miró al Señor, sino que miró lo impetuoso de las olas y lo intenso de los vientos. Y eso hizo que su humanidad aflorara y se sobrepusiera sobre su fe y empezara a hundirse. Y es ahí cuando surge la oración y el clamor más breve y corto que registra la Escritura en solo 2 palabras: Señor, sálvame. Algo podríamos decir paradójico, porque Pedro era un pescador, sin duda que era un maestro en la natación, sabía nadar. ¿Cómo es posible que un pescador, que alguien que sabe nadar, se está hundiendo y tiene que clamar y tiene que pedir al Señor diciéndole: sálvame? Al escuchar a Pedro, el Señor Jesús, dice el evangelio, que tan solo extendió su mano. Extendió su mano, tomó a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nos llega a suceder lo mismo, hermanos? Lejos de mantener nuestra mirada en Cristo, nos roba nuestra atención
efectivamente el entorno adverso que pesa sobre nosotros y que nos lleva a angustiarnos y nos lleva a tener miedo, y lejos de ver lo que el Señor puede hacer en favor nuestro en medio de ese problema, de esa lucha, de esa necesidad o de esa crisis, nos enfocamos en el problema, en la lucha y en la crisis. Y es ahí cuando nuestra fe mengua. Y es ahí cuando nuestra atención se desvía. Y de ahí entonces la pregunta: ¿dónde está puesta tu mirada? Cuando estás en un problema, cuando estás en una lucha, cuando estás en una crisis, cuando sientes que te hundes como Pedro en medio de la adversidad, ¿en dónde tienes puesta tu mirada? Y nuestra mirada, hermanos amados, en plena certidumbre de fe, debe estar siempre en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque claramente dice el Evangelio que después de que el Señor asió de Pedro, subieron a la barca. Y después de que subieron a la barca, la tempestad cesó, se hizo grande bonanza, y los discípulos le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. A su nombre, gloria. El segundo caso al que me quiero referir, hermanos amados, es el que nos refiere ahora el evangelista Marcos en su capítulo 5, del verso 21 al 43. Usted recuerda aquel suceso cuando el Señor Jesús escucha la petición de Jairo, el principal de la sinagoga, que fue a él para decirle: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y claramente dice el Evangelio que el Señor Jesús fue a casa de Jairo, pero mientras iba, una mujer que padecía de flujo de sangre tocó el borde de su manto, y mientras tocó el borde de su manto, ella quedó sana de aquella enfermedad, de aquel azote que llevaba ya 12 años. En ese momento en que el Señor Jesús detuvo su marcha en el camino, dice el Evangelio que llegaron algunos de la casa de Jairo para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjese bien, fueron tal vez sus parientes, fueron tal vez sus criados, fueron tal vez algunos conocidos, gente cercana que estaba allí en la casa de Jairo, y que al ver que su hija había muerto, fueron a encontrar a Jairo, quien había ido a buscar a Jesús, el Hijo de Dios, para que viniera y sanara a su hija. Imagínese usted qué impacto sin duda ocasionó en el corazón de Jairo cuando le dijeron: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro, ya no tiene sentido, ya no hay nada que hacer. El Señor Jesús escucha lo que le dicen a Jairo, y dirigiendo su mirada hacia él, le dijo: no temas, cree solamente. ¿Será fácil creer ante una circunstancia así? Aquellos que le llevaron la noticia a Jairo no estaban bromeando, no le estaban diciendo aquello como para pulsar su reacción. Era una realidad, su hija había muerto. Y destrozado en su corazón, como diciendo: efectivamente es tarde ya,
te urgía para que fuéramos de inmediato, pero te entretuviste aquí con la multitud y con esta mujer. Ya no tiene sentido. Sin embargo, el Señor Jesús, que conocía el corazón de Jairo y lo que había pesado en él esta noticia, le dice: no temas, no tengas miedo, no te turbes. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cree solamente. Aquel Jairo se limitó simplemente a escuchar al Señor y a guardar en su corazón esta palabra. Y cuando el Señor Jesús prosigue su marcha, llega a la casa de Jairo, solamente permite que entre al aposento donde estaba aquella joven. Le acompaña Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando llega a la casa, efectivamente había un gran alboroto y un gran llanto, porque aquella joven había fallecido, o aquella niña estaba muerta. Pero el Señor les dijo: no lloréis, no alborotéis, la niña no está muerta, sino duerme. Y las gentes se burlaban de él. Echando a todos fuera, dice el Evangelio, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Aleluya. Hermanos amados, ¿qué hacemos ante la crisis cuando efectivamente recibimos un diagnóstico médico y nos dicen: tiene esto, no hay cura, no hay solución, no hay más que paliativos? Le quedan tanto meses o años, en el mejor de los casos, de vida. Es decir, usted está escuchando la voz de los que están en su derredor. Y cuando estamos en una circunstancia así, siempre aparece el amigo, el conocido, el pariente, el compañero de trabajo, de la escuela, de la universidad, que nos dice: mira, yo estaba así, mi padre, mi madre estaba en una situación semejante a esta, y la verdad es que efectivamente no hubo nada que hacer. Si tú quieres, ve aquí, si tú quieres, ve allá, pero no hay solución, no hay respuesta, no hay medicina, no hay cura. Si el asunto en los juzgados nos es adverso, nos empiezan a decir: mira, tu familiar, tu pariente va a recibir tantos años de cárcel, tantos años de prisión, y empezamos a dar atención y a dar lugar en nuestra mente y en nuestro corazón a esas voces que están en nuestro derredor, que en lugar de animarnos, de levantarnos y de darnos una palabra de aliento, de esperanza, nos sentimos que nos hunden más, que son las voces justamente que escuchaba Jairo. Las voces de aquellos que llegaron, las voces de aquellos que estaban en su casa, que no solo no creían, sino que se burlaban, y otros le decían: ya no hay solución, ya no molestes más al maestro. ¿Qué hacer ante la crisis? ¿Qué hacer ante ese momento? La respuesta el mismo Señor Jesús la da: cree solamente, porque al que cree todo le es posible. Creer no en nosotros, no en nuestra mucha fe, no en nuestra gran santidad, no en las muchas oraciones. Creer de manera sencilla en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él allí será magnificado, y Él ahí será glorificado, y ahí su poder será exaltado, y veremos su gloria. Aleluya. Si tan solo creemos en Él. Pero parecería, hermanos, que es más fácil creer a lo que nos dicen aquí, a lo que nos dicen acá, o más allá, que a lo que el Señor Jesús nos está diciendo.
El mismo Divino Maestro nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, luchas, problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesucristo nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo nos ha dicho una y otra vez que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Luego entonces tenemos palabra, tenemos promesa del Señor Jesús. Y si nosotros sabemos que Él es fiel, que Él es Dios y que tiene poder, esa es la actitud que debemos asumir en medio de la crisis: creer solamente en Jesucristo. Y si nosotros creemos en Él, aunque esté ya la sentencia, 20, 30, 40 años de cárcel, el Señor puede cambiar todas las cosas, porque Él solamente dice: cree. Aunque el médico nos diga: tienes cáncer y te quedan tantos meses de vida, hay poder en la sangre preciosa del Cordero. Y si nosotros creemos y descansamos en Él, Él, hermanos, hará grandes y maravillosas cosas en medio de nosotros. Solamente pide que nosotros creamos en Él, y que en la crisis nosotros descansemos y esperemos siempre en Él, y Él hará para la honra y gloria de su nombre precioso. Pero ¿cuál es, repito, la actitud que nosotros asumimos? Eso es lo que el Señor Jesús espera de nosotros, hermanos, que creamos siempre en Él. Finalmente, el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 11, encontramos, amados hermanos, la muerte de Lázaro. Un pasaje muy conocido y familiar para todos nosotros. Encontramos efectivamente el momento crítico de Marta y María, hermanas de Lázaro, quienes le dijeron al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando el Señor Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará, Marta le dijo: sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Con cuánta razón dice Jehová el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos? Yo sé que resucitará, dijo Marta, pero en el día postrero. A lo cual el Señor tuvo que decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. A su nombre. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo el Señor a Marta. Y ahora a nosotros, desafiándonos a creer en Él, a su palabra y a la revelación que Él hace de sí mismo. Después de haber escuchado que Lázaro había muerto, dice el Evangelio en este mismo capítulo 11 de Juan, que el Señor Jesús se enfila hacia donde está el sepulcro, y allí, estando ya frente a la tumba, da la orden: quitad la piedra. Marta, la misma Marta, le dice ahora al Señor: Señor, ¿y he de ya? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué hacer ante ese momento, ante esa crisis, hermanos, de fe? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias que están en nuestro alrededor son reales? Las estamos viendo, como era el caso de Marta. Su hermano tenía 4 días que había sido puesto en la tumba, y todavía el Señor dice que no ha muerto, que duerme. Y todavía dice el Señor que lo resucitará. Pues a pesar de todo eso, Marta no alcanza a entrar en esa conexión de fe que el Señor Jesús demanda y espera de ella y ahora de todos nosotros.
Porque efectivamente a nosotros también, amados hermanos, muchas veces es tal la situación real en nuestro derredor que nos cuesta trabajo verdaderamente creer a la palabra del Señor y consecuentemente al Señor mismo. Y por eso Él tiene que decirle a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces dice el Evangelio que quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Porque la multitud, nuevamente, las voces que están en derredor nuestro, decían: este que levantó al paralítico ¿no pudo haber hecho que Lázaro no muriera? Este que limpió al leproso ¿no pudo haber evitado que Lázaro no muriera? ¿No que es su amigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Cuando me dicen todas las gentes: ¿dónde está tu Dios? Esas son las voces que debemos desechar y abrir nuestro corazón para escuchar la voz del Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esas voces son las que atormentaban, turbaban no solo a Jairo, sino ahora a Marta, y aún, sin duda, también a María. Pero después de haber hecho esta oración, el Señor clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria al Señor, a su nombre, gloria. En esta mañana, hermano, ¿en qué circunstancia te encuentras? ¿En una circunstancia como la de Pedro, que no tienes más que decir: Señor, sálvame? El Señor es tan bueno que aun cuando nosotros lleguemos a fallarle en la fe, al igual que a Pedro, Él extiende su mano, nos levanta y nos da su salvación y nos muestra su poder y su gloria, y no permite que nosotros nos hundamos, no permite que nosotros perezcamos, no permite que nosotros seamos avergonzados, porque Él no nos llamó para ser avergonzados, sino para manifestar su poder y su gloria en medio de nosotros. ¿Cómo nos encontramos en una circunstancia como la de Jairo? Cuando usted ha escuchado muchas voces, yo no sé qué tantas voces escuchó el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, a propósito de su cirugía. Ya no vas a poder caminar. En el mejor de los casos andarás con una andadera. Mira que hay este caso acá, mira que hay este otro caso acá, que los operaron también de la columna y ya no pudieron caminar. ¿Cuántas voces, hermanos? El siervo de Dios está de pie y ya está caminando para la honra y gloria del Señor. ¿Cuáles son las voces que te asedian, que te perturban, que te inquietan, que te dominan, que te distraen, que quitan tu mirada y tu corazón y tu pensamiento del Señor? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Pero dice el Señor: no temas, cree solamente. Y aun cuando ya esté aparentemente perdido el asunto, sin solución, como en el caso de Lázaro, que ya estaba muerto, dice el Señor: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué hacer ante la crisis? Creer en Jesucristo, poner nuestra mirada de fe en Jesucristo, el Hijo de Dios,
nuestra mente, nuestro corazón. Enfócalo, hermano, no en el problema, no en la adversidad, no en los comentarios, no en las críticas, no en las murmuraciones, no en el diagnóstico. Enfoca tu corazón, tu pensamiento, tu vida, todo tu ser en Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él nos mostrará su poder y su gloria. ¿Quieres en esta mañana descansar en Él? Cree solamente, y Él hará grandes y maravillosas cosas. Le dijeron a María: el Maestro está aquí y te llama. Él está aquí y te está llamando en esta hora. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. María se levantó y vino a Jesús. ¿Qué actitud va a asumir usted en esta hora? ¿Permanecer indiferente? ¿Levantarse? ¿Venir a Jesucristo? ¿Recibir de Él su respuesta? ¿Darse la oportunidad de ser testigo de su poder y de su gloria? En esta mañana el Señor está con nosotros. El mismo que caminó sobre el mar, el mismo que resucitó a la hija de Jairo, el mismo que le dijo: Lázaro, sal fuera, es el mismo que está hoy con nosotros y que tiene la respuesta también a tu problema, a tu lucha, a tu necesidad, a la circunstancia en la que te encuentres en este momento. Él tiene la respuesta. Amados hermanos, queridos amigos de la 1440, aquellos que nos ven por internet, cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, y alcanzarás salvación. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, y alcanzarás sanidad, y recibirás de Dios su poder, su gracia, su misericordia y su gloria. Padre, en esta mañana te agradecemos infinitamente con todo nuestro corazón la oportunidad que nos concedes de presenciar a través de tu palabra estos casos críticos, difíciles, que enfrentaron Pedro, Jairo y aquellas hermanas de Lázaro. Pero en cada uno de ellos lo único que demandaste fue fe a tu palabra, fe a tu promesa, fe a tu persona. Que esa sea nuestra actitud en medio de la crisis, del problema, de la lucha, de la enfermedad, de la situación por la que en un momento podamos estar pasando, Señor. Que aquello que tú demandaste de Jairo, de Pedro, de las hermanas de Lázaro, sea aquello que tú encuentres en nosotros. Aquí está nuestra vida. Fortalece y afirma nuestra fe y confirma, Señor, tu poder y gloria en medio de nosotros. Mis hermanos que se han acercado al altar de la gracia, al altar de la misericordia, encuentren en ti esa respuesta, y al levantarse y al ponerse en pie, Señor Jesucristo, reciban de ti, Señor, la respuesta y la petición de su corazón para honra y gloria de tu nombre precioso, Señor. Gracias, gracias porque nunca nos has dejado, porque nunca nos has desamparado, porque siempre has estado ahí con nosotros, Señor. Ayúdanos, guárdanos, fieles a ti, Señor, en esa fe maravillosa, en tu palabra, en tu promesa y en tu fidelidad. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Bendecimos al Señor por su palabra, la cual es gloriosa y maravillosa. Pero antes de terminar, quisiera preguntar si hay invitados, personas que nos acompañen por vez primera. Levante su mano, por favor, si viene por primera vez. Si hay invitados, personas que nos acompañen por vez primera. Alguien que haya venido por primera ocasión. Aquí hay una persona de enfrente. Dios le bendiga. Queremos orar por usted y vamos a
Hay otra persona, gracias a Dios. Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios. Permítanos orar por ustedes, queremos ponerlos en las manos del Señor y pedirle al Señor que les bendiga y sea con ustedes. Inclinen su rostro, por favor. Padre eterno, maravilloso Salvador, te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu mano, tu bondad y tu presencia, Dios, en la vida de cada uno de tus hijos. Hoy nuestros invitados, que de igual manera también ellos reciben, Señor, este mensaje de vida eterna. Y te pedimos, Señor, que tuvieron el ver la gloria de Dios, el gran privilegio de verlo. También te pido, Señor, que sobre estas personas hoy un encuentro particular con Jesucristo puedan ellos tenerlo y recibir edificación, bendición y fortaleza. Gracias, Padre, en tus manos los ponemos y pedimos tu gracia, tu amor y tu presencia, Dios de los cielos. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén. Dios bendiga a nuestros invitados, son tan amables hermanos en el salón del lado derecho. Breves minutos para darles algunas indicaciones. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a hacer, hermanos, vamos a recibir un aviso muy importante. Le invito a que así de pie lo escuchemos. Son oraciones. Hermanos, así como está de pie, solamente a nombre del siervo de Dios, nuestro hermano Aaron Cortés, agradece a la amada iglesia sus oraciones, todas sus atenciones, todo el apoyo brindado en estos últimos días, hermanos, que él efectivamente enfrentó una situación difícil y en la cual el Señor le ha dado la victoria. El Señor ha manifestado su gracia, su poder y su gloria, y todo va en bendición porque Dios está con nosotros. A su nombre se goza usted, hermano. ¿Podemos decir que Dios le bendiga? Una vez más, que Dios le bendiga. Reciban ustedes este agradecimiento del siervo del Señor. La paz de Dios. Sí, aleluya, gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Sigamos orando, hermanos, por el siervo de Dios. Dios fortalezca y nos permita verle en pie para la gloria del Señor, también en sus santos atrios, alabando su nombre. Vamos a hacer una última oración. Nos piden orar por Juan Cázares. Recibió un infarto y bueno, nos piden una oración especial por él. También por un bebé de 8 meses llamado Mateo, también que está enfermo, muy delicado. Vamos a orar por estas dos peticiones, hermanos, y pidamos a Dios que Él nos muestre su poder y su gloria. Oremos al Señor. Padre eterno, maravilloso Salvador, infinitas gracias te damos en esta hora. Pedimos tu asistencia, tu bondad y tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que llenes cada corazón, Señor, de bendición. Mira